Son incomparables las promesas del Señor. El título de nuestra reflexión en esta tarde es Dar lo mejor. Justamente estamos transitando algunas semanas en las que cada 4 años se disputan las Olimpiadas a nivel mundial. Esta vez es en Tokio. Y yo no sé vos, pero me gusta mucho tener la oportunidad de ver por ahí competencias de deportes que habitualmente nosotros no vemos. Estamos muy acostumbrados a los deportes más tradicionales o los que más en nuestro país se televisan. Y las Olimpiadas te da esa oportunidad de ver cosas distintas. Pero por sobre todas las cosas, también vos podés ver momentos muy emotivos. Yo quiero mostrarte un par de fotos en este momento. En primer lugar, de una levantadora de pesas, una pesista filipina. Y es una foto muy explícita porque vos ves que ella está llorando. Esto fue hace poquitos días, debe ser 3 días atrás. Ella está llorando pero de felicidad. ¿Sabés por qué? Porque logró obtener la primer medalla de oro para su país, Filipinas. Desde el año 1924 que su país no ganaba ninguna medalla, pero nunca había ganado una medalla de oro. Y ella logró vencer. Ella dio lo mejor de sí. Se esforzó hasta lo sumo. Y nosotros habíamos visto con mis hijos algunas secuencias de esa competencia. Y fue realmente emocionante ver cómo ella vivió ese momento. Pero ahora también podemos ver a un judoka español que también está muy conmovido. Lo ven también, se tapa su rostro, pero él está llorando, pero llora de tristeza. Está muy angustiado porque él perdió, con todo lo que eso significa. Y vos ponete a pensar, claro, nos quedamos con las lágrimas del triunfo muchas veces, todas las imágenes y las cámaras se van siempre detrás de los que ganan y de las medallas de oro, pero por ejemplo, en muchos que perdieron y se tienen que volver a su país y no alcanzaron el objetivo por el cual habían ido a esa Olimpiada, a esa competición, el momento de profesional de su carrera más importante en su vida, seguramente, y este judoka era el preferido, el que todos decían o estaban con la expectativa en que iba a ganar la medalla de oro, sin embargo, él perdió. Y ustedes piensen todo el proceso previo, años de preparación, años de una disciplina de entrenamiento muy estricta, años de haberse privado de un montón de cosas. Tal vez cuando sus amigos lo invitaban a salir, él no salía, ¿por qué? Porque él sabía que tenía que levantarse muy temprano al otro día para practicar. Todos los días, horas y horas, practicando, manteniendo una dieta estricta, no pudiendo hacer un montón de otras cosas que los jóvenes de su edad podían hacer para llegar a ese momento y perder. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de eso, muchos de los que perdieron dieron lo mejor que podían, lo mejor que tenían en sí mismos, su esfuerzo más grande. Hubo una ciclista argentina que llegó en el lugar número 23 y estaba muy feliz y nosotros vos podés decir, bueno, pero saliste 23. Pero ella estaba feliz porque había llegado a la meta y porque había competido representando a su país. Muchas historias emocionantes. Ahora, yo quiero que vos pienses en lo siguiente, y voy a hacer una afirmación muy importante, y es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos. Vivimos en un mundo en el que predomina el egoísmo. Vivimos cada uno encerrados en nuestro propio mundo y pensando solo en nuestras necesidades sin darnos cuenta de las necesidades que tienen los demás que nos rodean alrededor nuestro. Nosotros como hijos de Dios te podemos marcar la diferencia. ¿Y por qué no soñar en un mundo distinto? ¿Por qué no soñar en un barrio distinto donde vos, a partir de lo que vos puedas hacer, puedas comenzar un movimiento a través del cual la gente se sensibilice ante la necesidad del otro y así pueda mejorar tu barrio, tu comunidad? Porque para eso estamos, para ser catalizadores, para ser agentes de cambio en este mundo.
Yo quiero invitarte a que leamos juntos en el libro de los Hechos el capítulo número 6. Y venimos hablando de cosas que ocurrían en la iglesia del primer siglo. La primera iglesia, nuestros primeros hermanos, y hay tantas cosas que tenemos que aprender de ellos. Hay tantas cosas que nosotros podemos aplicar en el día de hoy. Que no es una historia que quedó en el pasado y nada más, sino que la podemos traer a nuestro tiempo y podemos rescatar todos los valores, la sensibilidad que ellos tuvieron y cómo pudieron transformar la comunidad en la que vivían. Vamos a leer ahí Hechos capítulo 6, verso 1. El número de seguidores de Jesús, o sea, de los discípulos, aumentaba más y más. Pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego, o sea, que tenían un origen griego, se quejaban de los seguidores judíos, de los discípulos judíos que hablaban arameo. ¿Por qué? Porque decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de discípulos, de seguidores, y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, vamos a hacer una cosa. Elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres. Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía que se había convertido en judío. Ellos le presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién escogidos y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más, y el grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo, y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. Bueno, surge un inconveniente. Ya venían sufriendo algunos inconvenientes los primeros discípulos. Los apóstoles habían sido encarcelados, principalmente Pedro y Juan eran el objeto de una persecución encubierta, habían sido azotados, había una presión de los líderes hebreos de aquel momento para que ellos no prediquen, para que no hablen acerca de este mensaje que traía vida, que traía la transformación a las personas, el mensaje de Jesucristo. Pero ese era una amenaza y eran problemas externos. Ahora surge un problema interno. Y es que, claro, comenzó a crecer tanto la iglesia numéricamente, empezaron a ser tanto los que creían en Cristo y se convertían en discípulos, en seguidores, que había una serie de cuestiones que se les empezaron a escapar de las manos a los apóstoles, que eran quienes lideraban este grupo. Nosotros, en base a lo que hemos leído en los capítulos anteriores, podemos asegurar que tal vez el grupo de cristianos que estaban en Jerusalén, la suma estimativa podría ascender a más de 20.000. Imagínense ustedes tal cantidad de personas, tantos problemas al mismo tiempo. Y era una iglesia que todavía no estaba organizada. Entonces, claro, surge un problema, y es que un grupo minoritario de judíos que provenían de otras partes, por eso dice que hablaban en griego, eran de origen extranjero, pero que se habían convertido al judaísmo, a su vez conocieron la palabra de Dios, entregaron sus vidas a Cristo, y de entre todo ese grupo había algunas viudas. Entonces, yo quiero que me acompañes en este pensamiento tratando de situarnos en el contexto. Una de las situaciones que era más desgraciada en aquel momento para una viuda, para una mujer, era quedarse viuda. ¿Por qué? Porque dependía de los recursos que le hubiera dejado en vida a su marido. Y muchas veces estas viudas vivían en la pobreza, vivían con mucha necesidad. Es así que se las ayudaba con alimentos, se las ayudaba de tal forma que ellas no queden desprotegidas o libradas a su suerte. Incluso cuando nosotros vemos en la carta de Santiago, ya
uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, vemos que hay una recomendación de Santiago que dice hay que ayudar a las viudas y a los huérfanos, a las personas que están en mayor estado de más propensión y de más debilidad, de más vulnerabilidad, podríamos decir. Es así que se distribuían los alimentos en base a las necesidades y principalmente de las personas que más lo necesitaban y eran estas viudas. Entonces, ustedes no sé si se acuerdan que habíamos leído, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4, cómo ellos compartían sus bienes. Cuando veían una necesidad, ellos compartían para suplir esa necesidad en alguna de las personas. Algunos que tenían mucho incluso vendían sus propiedades para ayudar económicamente. Entonces, esta situación que se generó, esta queja de este grupo minoritario de griegos convertidos al cristianismo, empieza no como algo intencional, no como un acto discriminatorio, sino como un descuido. Imagínense tantas miles de personas, ¿cómo saber cuáles eran las necesidades de todos? De todas estas viudas principalmente. Entonces, es ahí donde ellos, los apóstoles, tienen que salir a decir, miren, nosotros no podemos dejar de ocuparnos de nuestro ministerio principal. Y entonces es así que encargan a la multitud que elijan a 7 hombres que tenían ciertas cualidades esenciales para poder cumplir esta labor. Ahora, para dar lo mejor, yo quiero llevarte a que en estos breves minutos nada más podamos reflexionar en 3 cosas que son esenciales. Para que nosotros podamos dar lo mejor como hijos de Dios, primero tenemos que pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Pensar primero en los otros, en los demás, antes que en nosotros mismos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No quiere decir que nosotros tenemos que tener una baja autoestima, ni que los demás en realidad sean más importantes, pero sí valorar a los demás como si lo fueran. Y entonces, para esto nosotros tenemos que comprender, en primer lugar, lo siguiente. Se trataba de un grupo de discípulos, de seguidores. No eran simpatizantes, no eran personas a las que le cayó bien el ministerio y el mensaje, el ministerio de Jesús y el mensaje que compartían los apóstoles. Eran personas que realmente habían recibido a Jesús en su vida, que entregaron sus corazones a Cristo, cuyas vidas estaban siendo transformadas. Y estos eran discípulos verdaderos, genuinos discípulos. Y ahí la palabra discípulo significa uno que aprende para imitar a su maestro, o aprende de su maestro para imitarlo en todo. No eran alumnos pasivos, sino que eran alumnos que estaban ávidos, deseosos de poder aprender para poder vivir lo que los apóstoles vivían. Ahora, Jesús, cuando estuvo en la tierra, dio una tremenda lección a sus discípulos y principalmente a los 12 apóstoles. Él les dijo, el Hijo del Hombre, cuando ahí empezaron a surgir algunas cuestiones de quién sería el que lidere al resto cuando Jesús no esté más, porque Jesús ya venía anticipándoles acerca de su partida, de que iba a ser crucificado. Entonces, ellos empezaron ahí a pelear o discutir acerca de quién sería el que tuviera el primer lugar o el liderazgo. Y Jesús les dijo lo siguiente, una gran lección que ellos no olvidarían más. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, estaba hablando acerca de sí mismo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino para servir y para dar. Es así que nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Maestro. Eso había sido una gran lección que les costó a ellos aprender. ¿Por qué? Porque ellos tenían las mismas características que vos y yo tenemos. Nosotros es muy raro que pensemos primero en el otro. Siempre pensamos primero en nosotros mismos. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos en este momento? Lo que me gustaría hacer, lo que quiero, qué me hace sentir cómodo a mí, qué película yo quiero ver. Y siempre tratamos de tener la última palabra, de salirnos con la nuestra. Lamentablemente eso nos trae muchos problemas. Nos trae problemas en nuestra pareja,
nos trae problemas en nuestra familia. ¿Por qué? Porque cada uno tira para su lado. Ahora, qué distinto es renovar nuestro pensamiento con este concepto. Tenemos que primero pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Algo antinatural totalmente para nosotros. Pero si queremos ser imitadores y discípulos de nuestro Señor, tenemos que aprender a servir y a dar. El apóstol Pablo más adelante en Gálatas dice, sírvanse por amor unos a otros. Acá no hay una cuestión de que Jesús te pone la pistola en la cabeza para que obligado sirvas, a regañadientes puedas servir a los demás. No, la principal motivación para servir al otro es el amor de un corazón sincero, el amor de un corazón que quiere imitar a su Señor. Yo no sé si vos te diste cuenta, pero cada vez que vos llegás a uno de nuestros encuentros está todo listo. Hay personas que te reciben en la puerta con una gran sonrisa. No te pueden abrazar, antes lo solíamos hacer, darte un beso, ahora están todos los protocolos, pero aún con estos protocolos vos podés ver los ojos achinados, que encierran detrás del tapaboca una gran sonrisa, personas que te reciben muy afectuosa, cariñosamente, personas que te acompañan para poder ubicarte cuando vos venís con tu familia, que te indican a dónde podés sentarte. Venís y te sentás y está todo limpio. ¿Sabés? Hay personas que vienen mucho tiempo antes de la reunión para que todo esto pueda funcionar. Hay personas que en la semana vienen y trabajan hasta la noche tal vez, en la parte técnica, para que todo esto funcione y se pueda hacer. Son personas que sirven, personas anónimas, personas que tal vez no están al frente, pero ellos entendieron el valor del servicio. Entendieron y pudieron captar el sentir del corazón de Jesús. Y por eso hacen lo que hacen. Y por eso yo te quiero pedir que podamos brindar un fuerte aplauso a esas personas que te sirven a vos y nos sirven cada fin de semana a nosotros en nuestra iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos que, como nos decía nuestro pastor la semana pasada, toda la gloria es para Dios. Pero muchas gracias si vos servís en algo que pueda parecer insignificante, totalmente inadvertido pueda llegar a pasar. Pero te damos las gracias, ¿sabes por qué? Porque eso es importante para todos. Y la cosa no sería igual, nada funcionaría del mismo modo si vos no hubieras hecho lo que hiciste para que todo pueda salir a la perfección o de la mejor manera posible, con excelencia para nuestro Dios. Gracias a Dios por eso, por esos hermanos que nos enseñan tanto. Un verdadero hijo de Dios espiritual es alguien que sirve a su prójimo. No está enfocado en sí mismo, está enfocado en el otro. A los chicos nos gusta preguntarles cuando son chiquitos, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Nosotros a nuestros hijos les hemos preguntado, a nuestros sobrinitos, a los chicos, viste que es típica la pregunta, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Bueno, yo te invito a imaginarte lo siguiente. ¿Qué tal si le podríamos preguntar a Jesús, Jesús, ¿qué te gustaría que yo sea? No cuando sea grande, porque, bueno, tal vez algunos sí, otros que ya lo somos. Decir, bueno, ¿qué te gustaría, Señor, qué te gustaría que yo sea? ¿Sabes una cosa? La respuesta en común, más allá de los propósitos que en particular e individualmente tiene para con cada uno de nosotros el Señor, sería la siguiente. El punto en común para todos. Quiero que vos seas, te diría, quiero que vos seas diferente, quiero que vos seas un siervo. Que tengas un corazón de siervo. Que estés dispuesto a dar de lo tuyo y de lo que yo te he dado a vos a los demás. Es una respuesta inesperada. O una cosa en la que tal vez muy difícilmente nosotros hubiéramos podido pensar. Ser un siervo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tal vez me escuchaste hace algunos años los memoriosos contar esta historia, breve, pero conmovedora. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de Europa quedó totalmente devastada. Las grandes ciudades quedaron devastadas, destruidas por los bombardeos. Especialmente andaban
deambulando por las calles los huérfanos de la guerra. Y diariamente morían de hambre un montón de niños. No se cuenta mucho de eso en los libros de historia ni en los documentales, pero fue una gran realidad. Cientos de niños morían en esas ciudades, abandonados, morían de hambre, de frío. Y una mañana, un soldado norteamericano volvía con su jeep al cuartel que estaba en Londres, y cuando pasa por una panadería ve a un chico muy chico que estaba pegado al vidrio. Y entonces eso le llamó la atención y él baja de su jeep, se acerca y ve cómo el panadero estaba sacando del horno toda una tanda de buñuelos recién hechos. ¿Viste el olorcito que despide el buñuelo cuando está recién hecho? Ese olor embriagador, podríamos decir, que te dan ganas de comértelo todo, que están tan calientes, pero vos querés agarrar uno para comértelo. Y ese chico estaba como hipnotizado, era uno de estos pibes de la calle. Andás a ver hace cuánto tiempo no comía. Y esa imagen hizo que a este soldado se le haga un nudo en la garganta. Entonces entró a la panadería, compró una docena de buñuelos, se lo metieron en una bolsa y salió. Y se los dio al chico. Y el chico, sorprendido, los recibió como un regalo del cielo. Tomá, son para vos. Cuando el soldado se dio vuelta, sintió que le tiraban de su chaqueta. Y se da vuelta y el chico le dijo: Señor, ¿usted es Dios? ¿Sabes qué? Nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos. Nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos. Es una de las virtudes que el Señor quiere reproducir en nuestras vidas. Para dar lo mejor, tengo que aprender a pensar primero en los demás antes que en mí mismo. Pero seguimos adelante. Para dar lo mejor, tengo que entender que la prioridad, lo prioritario, es antes de lo urgente. Vivimos en un mundo acelerado. Y hay tantas cosas que van surgiendo a cada momento que demandan nuestro tiempo y nuestra atención. Y entonces es como que nos sentimos que vamos tapando agujeros. Son las urgencias del día a día. Y en realidad tal vez lo que estamos haciendo es ocuparnos de eso, pero relegar o postergar lo que es verdaderamente importante. Tal vez algunos de nosotros hemos descuidado a nuestras familias. ¿Por qué? Porque en el trabajo hay mucha demanda de mi tiempo, demanda de actividades, demanda de esfuerzo, por ejemplo, entre tantas cosas. Pero la prioridad no puede ser superada nunca por lo urgente. Los apóstoles habían entendido una verdad trascendental. Ellos dijeron, en medio de este problema y de esta situación que surge, claro, ellos no podían solucionar todos los problemas de una gran multitud de discípulos y de personas que iban convirtiéndose al cristianismo, no podían solucionar los problemas de todos. Entonces ellos dijeron, versículo 2, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios. Cuidado, acá quiero hacer un paréntesis. No quiere decir que ellos no estuvieran dispuestos a servir en las mesas. No quiere decir que ellos estaban en otro nivel, entonces no querían, es como, no, nosotros no estábamos para servir eso que lo haga cualquier otro, nosotros estamos para enseñar la palabra, para lo espiritual. No, al contrario, ellos a partir de o a causa de la labor de predicación del Evangelio, eran los que principalmente estaban en el foco de la persecución y estaban ahí expuestos. Pero ellos sabían algo y habían entendido algo de parte del Señor. Su labor primordial era enfocarse en la predicación de la palabra, en la enseñanza y en la oración. Había cosas que ellos hacían que sabían que ningún otro de los demás todavía estaba capacitado para poder hacer. En el versículo 4 dice, así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. Ellos entendieron que había prioridades. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que entender que si queremos dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que priorizar cosas. Una de las cosas más frecuentes que nos ocurre es que descuidamos nuestra vida devocional. ¿Por qué? No tenemos tiempo.
Ya nos levantamos desde temprano mañana porque hay muchas actividades por hacer. Hay que llevar los pibes a la escuela, hay que estudiar, hay que trabajar. En fin, hay un sinfín de actividades que van llevándonos a que ese tiempo íntimo y personal con el Señor vaya siendo descuidado. Al contrario, esa es la prioridad nuestra cada día. Martín Lutero, uno de los reformadores, dijo: hoy tengo tantas cosas que hacer que me voy a tener que levantar mucho más temprano porque necesito orar más. Eran tantos los desafíos que tenía día a día que se dio cuenta de que debía orar más para poder enfrentar todos esos desafíos que iban surgiendo en su vida. Hay demandas urgentes de las personas para ser ayudadas. ¿Sabes? Las personas que nos rodean en todo momento tienen problemas y van a pedir tu ayuda, especialmente si no conocen al Señor. Hay demandas urgentes y vos podés suplir alguna de esas demandas, pero para cambiar sus vidas necesitas cambiar tus prioridades. Esto es importante, porque a veces vamos a darnos cuenta que por más que nosotros ayudemos con mercadería, con alimentos y con un montón de cosas materiales a las personas que lo necesitan en verdad, en realidad lo principal que necesitan es conocer a Dios para que sus vidas sean transformadas y Dios haga una obra y los saque de esa realidad que ellos están viviendo. No quiere decir que nosotros debamos dejar de ayudar en forma material, ni desatender lo que esté viviendo esa persona, pero sí priorizar lo más importante. Los discípulos comprendieron, los apóstoles comprendieron muy bien cuál era su prioridad. No se dejaron llevar por lo urgente, sino por lo realmente trascendente e importante, por su prioridad, dedicarse a la predicación de la palabra de Dios, dedicarse a la enseñanza, al discipulado y a la oración. Por último, para dar lo mejor, tenemos que entender que el carácter es antes que la capacidad. El carácter es antes que la capacidad. Fíjense, ellos les propusieron a esa multitud de discípulos, le dijeron: hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Otra traducción dice de buen testimonio, de buena reputación, personas de las cuales nadie tenga que decir nada. Ellos deben tener sabiduría y deben estar llenos del Espíritu Santo. Fíjense cuáles son los requisitos. No dijeron: busquen personas que sean administradores, que tengan experiencia en organización. No. Personas de buen testimonio, personas sabias que sepan cómo proceder en circunstancias complejas, cómo aplicar la palabra de Dios a las circunstancias cotidianas que van surgiendo, pero por sobre todas las cosas llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Entonces, después de hacer esa elección, esta multitud de discípulos le presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. No hubo una transferencia especial de poder o algo a través de esa imposición de manos. En primer lugar, era una señal de reconocimiento acerca de las virtudes espirituales que estos hombres tenían. En segundo lugar, era una delegación, una identificación con lo que ellos iban a hacer. Fíjense que nosotros a veces, qué invertidos que tenemos los valores. Pensamos que para ciertas cosas de menos valor pueden hacerlas cualquiera. Bueno, hay que limpiar un baño. Bueno, cualquiera lo puede hacer. Hay que barrer, hay que ordenar, hay que acomodar sillas. Cualquiera lo puede hacer. Fíjense que el estándar del Señor, qué elevado que es. Acá nos enseña algo tan importante. Buen testimonio, sabiduría, plenitud del Espíritu Santo. Dios va a ver el corazón de cada uno de nosotros. Lo demás se puede aprender. Yo puedo aprender a administrar, puedo aprender a cómo organizar cosas, a planificar. Eso se puede aprender. Pero hay virtudes que son esenciales y todo nace de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo quiero invitarte a que reflexiones en este momento y puedas pensar
si estás dando lo mejor de vos en tu familia. Tal vez te das cuenta que estás dando lo mejor de vos en algún área de tu vida. Tal vez en el trabajo, en el estudio. Pero tal vez en el contexto de tu familia no estás dando lo mejor. No estás dando lo mejor en tu matrimonio. No estás dando lo mejor en la crianza de tus hijos. Tal vez no estás dando lo mejor en tu relación con tus papás. Llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra que hubo resultados asombrosos, que la palabra se difundía mucho más. Muchos más fueron conociendo al Señor. Todo ese problema se disipó, se superó. Porque hubo sabiduría de lo alto para resolver esa situación. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron llenos del Espíritu Santo para poder poner una solución a este problema. Yo quiero invitarte a que en tu corazón puedas predisponerte a que Dios haga una obra, a que el Espíritu Santo de Dios llene tu corazón, para que empiece cada día a influenciarte con su presencia, a influenciarte con este pensamiento, esta idea de que los demás son importantes que yo, a que la prioridad de mi relación con Dios está ante todo, para que verdaderamente yo pueda dar lo mejor de mí a los demás. Pero por último también, que Él pueda ir cambiando mi carácter a la imagen de Jesucristo. Que yo pueda ser cada día más parecido a mi Señor. Y de esa forma dar lo mejor a quienes me aman. Ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor esposo, la mejor esposa. Ser el mejor hijo. Ser el mejor amigo. Ser el mejor empleado. Ser el mejor alumno. Fuimos llamados a dar lo mejor de nosotros, a hacer el máximo esfuerzo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Dios va a hacer el resto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tener el ejemplo de nuestros primeros hermanos y aún de las situaciones difíciles que ellos tuvieron que afrontar. Pero gracias porque podemos ver cómo ellos pudieron solucionar todas esas situaciones que se fueron presentando. Gracias porque podemos entender que no hay cosa más importante o menos importante en tu obra y en tu servicio. Para todas ellas es importante, es trascendente que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que moldees nuestro carácter. Señor, bendecí nuestras familias, nuestras vidas. Queremos ser mejores cada día para dar lo mejor. Y lo mejor solamente viene de vos, Señor. Bendecinos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Bendecí nuestras vidas. Bendecinos.